¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al nuevo video de su canal favorito, Historias, Juegos y TCGs. Y si son nuevos en encontrar este canal, los invito a que se puedan suscribir a él, a que puedan mirar todos nuestros videos, ya que nos puedan seguir en nuestra página de Facebook. El link se los dejo en la parte de abajo de la descripción. Y bueno, como lo vieron en el título de este video, vamos con la cuarta parte de las reglas básicas de cómo jugar correctamente el duelo de huevos. Y más específicamente, el día de hoy les voy a enseñar cómo es que se juegan correctamente los encadenamientos en el duelo de huevos, ya que a diferencia de Yu-Gi-Oh, pues en Yu-Gi existen las diferentes velocidades de las cartas tanto mágicas como de trampas, y por lo tanto pues tienen prioridad sobre otras y por tal tienen como una especie de orden en cómo se pueden hacer las cadenas, cosa que en el duelo de huevos pues no aparece. Y esto viene desde muy atrás, ya que originalmente el duelo de huevos, como ya les he platicado, pues es como una parodia de Yu-Gi-Oh! Pero desafortunadamente la primera vez que se, o por así decirlo, la primera vez que se publicaron como las reglas del duelo de huevo, pues no venían como tal de las reglas oficiales de Yu-Gi-Oh, sino que se basaron más de lo que pasaba en aquel entonces en el anime de Yu-Gi-Oh! Y es por esto que muchas de las cartas incluso tienen inconsistencias, ya que sus textos o sus efectos como tal venían más de cómo, bueno, mejor dicho, venían más de lo que pasaba en el anime, ya que obviamente en aquellas épocas lo que realmente pegó y que hizo que mucha gente se interesara en aprender a jugar Yu-Gi-Oh fue más por el anime, y posteriormente a eso pues ya uno se fue metiendo poco a poco a cómo se jugaba el TCG, y fue cuando se fue dando cuenta que las reglas pues no tenían nada que ver una con las otras. Es por ello que pues existe ese meme tan famoso que es Yu-Gi-Oh! El Trampas Locas, porque realmente de repente Yu-Gi-Oh! En la serie pues se sacaba cada cosa que obviamente ya cuando alguien entendía cómo se jugaba oficialmente el TCG, pues la realidad es que no tenía nada que ver una con la otra. Y es por eso que en el duelo de huevos pues primero sí hubo esa pequeña inconsistencia en algunas de sus cartas, además de algunas de sus reglas que bueno, afortunadamente conforme pasó el tiempo y fueron evolucionando las series, pues ya se le dio como una lógica más grande a la forma de juego, pero que obviamente hace que la forma en cómo se encadenan, en este caso las cartas, pues tengan una diferencia a lo que uno estaría acostumbrado en el Yu-Gi-Oh! Oficial. Así que bueno, antes de empezar con esto, pues les quiero enseñar un par de como inconsistencias que existían, que pues me las encontré y que bueno, seguramente muchos de ustedes, si es que han leído a conciencia o han leído más detenidamente las cartas, pues se podrán haber percatado de ellas. Y es que bueno, una de las cartas que se tomó técnicamente igual el efecto sería como esta, la del amo de la trampa, que como se pueden dar cuenta su efecto de volteo nos dice que destruye una carta de trampa que esté boca abajo en el campo. Nosotros la seleccionamos, la giramos y si es una carta de trampa pues es destruida. Y si se pueden dar cuenta de este lado pues tenemos el mago Ebon, que pues el texto es exactamente el mismo, en el cual nos dice que pues puede destruir una carta que se encuentre boca abajo en el campo y que bueno, en caso de que no lo sea pues se vuelve a poner en posición boca abajo y su efecto no se aplica. Como se pueden dar cuenta, pues aquí hay una gran inconsistencia, ya que como lo vimos en el primer video de las reglas, pues en el tablero oficial del duelo de huevos, del lado izquierdo van las trampas, mientras que del lado derecho van los hechizos. Por lo tanto, si se pueden dar cuenta, pues siempre sabíamos dónde estaban colocadas perfectamente las trampas. Entonces, esto pasa porque se trajeron, como les comento, pues los efectos directos de algunas cartas o de lo que pasaba en el anime, pero si se dan cuenta aquí crea una inconsistencia de, pues si se supone que del lado izquierdo van mis trampas. Otro ejemplo pues es esta misma, ¿no? Del interruptor, que igual destruye cualquier carta de hechizo y nuevamente nos dice eso, que si está tapada la destapemos, si es un hechizo se destruye, si no vuelve a estar como estaba. Entonces si se pueden dar cuenta nuevamente hay una inconsistencia porque ya sabíamos que del lado derecho todos los hechizos siempre iban a estar. Entonces, estas fueron una de las tantas inconsistencias que por ahí pueden ver y si a ustedes les gusta o les interesa, en un futuro video déjenmelo en sus comentarios, podríamos hacer un video dedicado a todas las inconsistencias que existieron en el duelo de huevos. Otra de las, por así decirlo, inconsistencias que existía en el duelo de huevos, pero que esta sí se estableció como regla oficial para este TCG, pues fue la que vimos en el video pasado, de cómo es que se colocan los huevos de combate.
ya que en Yu-Gi-Oh, pues si nosotros invocábamos un monstruo, en este caso en modo de ataque, pues siempre tenía que entrar de esta forma, boca arriba y en modo de ataque. Mientras que si lo invocábamos en modo de defensa, se supone que tenía que entrar boca abajo y en esta posición. Pero como ya lo vimos en el video anterior, pues en el duelo de huevos esto no tenía que ser de esta forma, ya que nosotros también podíamos invocar huevos en modo de defensa boca arriba y de igual forma huevos en modo de ataque boca abajo. Entonces, si se pueden dar cuenta, esta podría ser también otra inconsistencia con las reglas oficiales que existían en Yu-Gi-Oh! Pero que aquí en el duelo de huevos sí se establecieron ya como reglas para este TCG y que realmente, al menos en lo particular o al menos para mí, se me hace muy interesante, ya que por ejemplo en el momento en que nosotros pudiésemos sacrificar algo, pues podíamos dejar a nuestro huevo en modo de ataque ya sacrificado boca abajo y con ello crearle a nuestro rival una cierta duda de saber si nos ataca o no nos ataca, porque obviamente esto ya sabe que lo sacrificamos, pero pues no va a saber qué tan fuerte es. Entonces esto le daba como una esencia de incertidumbre, una esencia así como bastante interesante, y que bueno, esta regla pues sí me gustó que se implementara en el duelo de huevos. Así que bueno, ahora sí, ya pasando con lo que sería las cadenas, pues vamos a definir yo creo que primero qué es un efecto de cadena. Y pues sería algo así como que una cadena es cuando se activa el efecto de un huevo de combate, o en este caso un huevo de efecto, una carta de hechizo o una carta de trampa, en respuesta al efecto de otra carta o acción, como puede ser la invocación de un monstruo o la activación de alguna carta de hechizo o de trampa. Si se pueden dar cuenta, pues esto puede sonar algo bastante rebuscado, pero realmente ya a la hora de aplicarlo en el juego, pues es algo bastante fácil. Donde, en términos generales, pues básicamente sería algo así como que nuestro rival, nosotros por ejemplo activamos esta y con esto se activaría la cadena, donde por ejemplo mi rival activa esta, yo activo esta, luego le activa esta y así, etcétera, 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 hasta que se pueden definir posteriormente la orden de los hechizos. Obviamente estas cartas que ahorita les aventé en pantalla pues no tiene nada que ver una con la otra, y es aquí precisamente lo que quería que vieran, ya que la regla principal de cómo se encadenan las cartas en el duelo de huevos es que tienen que tener una lógica con la carta anterior, cosa que no pasa en Yu-Gi-Oh! Como en Yu-Gi-Oh! Sí se tienen las diferentes velocidades de las cartas o de la acción de las cartas, pues ahí sí puedes encadenar lo que quieras con lo que quieras, o sea, puedes hacer encadenamientos locos siempre y cuando respetes las velocidades de juego. En este caso, como no existen estas velocidades, la regla nos establece que la única forma en que tú puedas encadenar alguna de tus cartas, ya sea de hechizo, de trampa o incluso algunos huevos de volteo, es que tengan una lógica con la primera carta que se activó. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a suponer que nosotros tenemos estos dos huevos de combate. Vamos a pensar que en este caso, pues nuestro rival pues nos va a activar esta carta. Y con ello pues estaría destruyendo, o mejor dicho al revés. Vamos a suponer que aquí nuestro rival estaría activando esta y nos va a destruir a nuestro huevo. Como en este momento pues es algo que no queremos hacer, o creo que mejor para que se ejemplifique un poco mejor, vamos a hacer un poco más exagerado esto, para que se entienda un poquito mejor. Vamos a suponer que nosotros tenemos estos dos huevos en el campo, nuestro rival tiene esta carta, nosotros también tenemos dos más de este lado boca abajo, y bueno, finalmente nuestro rival queda de esta forma. Entonces, ahora sí, vamos a ver cómo sería un ejemplo correcto de cómo se encadenan las cartas. Vamos a pensar que en nuestra primera acción sacrificamos a nuestros dos huevos para así poder bajar a nuestro huevo de combate. En este momento se va a aplicar la primera cadena, que es contrarrestar vamos a decirlo que invocación de tributo. Y bueno, aquí nuestro rival lo que estaría haciendo sería activar esta, que sería la batidora del huevo, en el cual pues destruye al huevo con menor puntaje. Por lo tanto no se estaría destruyendo esto. Pero en este momento nosotros podemos activar no tanto para contrarrestar esto, sino para salvar a nuestro huevo
esta carta de hechizo que dice y mi huevo, que lo que nos dice pues es que durante un turno este huevo se sale del juego y después regresa. Entonces, si se activa en este orden, en este encadenamiento, pues nosotros salvamos esta carta y obviamente esta carta pues ya no serviría para nada. Pero vamos a pensar que en ese momento nuestro rival nos la contrarresta con el antihechizo. Si se pueden dar cuenta, aquí sí se está activando como tal una carta para contrarrestar un efecto. Ya que también algo que se me olvidó mencionarles es que es muy diferente el destruir una carta con el contrarrestar el efecto. Ya que aunque se destruya una carta, pues el efecto, como ya se activó en el campo, pues sigue, digamos que activo. Entonces por eso es muy importante el momento en el que activamos estas cartas. Porque aquí, como lo seguimos viendo, las cartas que están en horizontal serían las de nuestro rival, mientras que las de vertical serían las nuestras. Entonces vamos a suponer que así queda la cadena. Esta carta de hechizo estaría contrarrestando esta y por lo tanto esta estaría destruyendo a esta. Si se pueden dar cuenta, pues esta cadena sí tiene lógica, ya que, como les mencioné, la primera o el primer eslabón de la cadena fue esta carta para contrarrestar, o más que para contrarrestar, para destruir a este huevo que fue invocado en el turno. Posteriormente se activó esta carta, la cual lo que quiere hacer es salvar a esta. Si se pueden dar cuenta, no la contrarresta, pero sí tiene un sentido lógico para salvar a esta. Entonces esa sería una cadena que sí se puede hacer. Posteriormente nuestro rival lanza este antihechizos, que lo que quiere hacer es contrarrestar esta para que esta sí funcione y por lo tanto destruir esta. Pero vamos a pensar que vamos a hacer un último eslabón en esta cadena con esta carta de trampa, en la cual esta carta pues básicamente hace lo mismo que esta. Durante un turno se va esta, por lo tanto esta sería la primera que se activó y está aplicando su efecto, se va. Esta posteriormente se activaría y destruiría esta, por lo tanto se va, y esta al final pues sí se estaría activando, pero al ya no haber nada en mi campo pues ya no haría efecto. Entonces, si se pueden dar cuenta, esa sería la regla de cómo encadenar en el duelo de huevos. Que las cartas que se utilicen, o en este caso, mejor dicho, la cadena que se haga, sí tenga un efecto que tenga que ver con el efecto anterior. No se vale inventarse efectos de que, por ejemplo, yo utilice esta y de repente quiera encadenarle, por ejemplo, esta. Que si se pueden dar cuenta, pues una no tiene nada que ver con la otra, porque esta destruye un huevo, mientras que esta reduce el daño en cero. Entonces, si se pueden dar cuenta, pues esta no tiene nada que ver con esta y por lo tanto esa cadena estaría prohibida, porque no tiene que ver nada el efecto una con la otra. Otro de los ejemplos que, por ejemplo, vamos a ver, en el cual pues sí sería correcto, vamos a pensar que nosotros tenemos aquí uno de estos huevos y queremos utilizar renace al huevo, con el cual pues vamos a regresar a nuestro campo a esta. Pero en ese momento pues llega nuestro rival y pues nos activa esta carta, que sería el destruye magia, con lo cual estaría contrarrestando este efecto, por lo tanto este no volvería a la vida. Pero en ese momento nosotros llegamos y activamos otro destruye magia, con el cual estaríamos contrarrestando el efecto que viene de esta misma carta. Y como se pueden dar cuenta, pues sí tiene efecto uno tras otro sobre la cadena. Y bueno, ya por ejemplo, para finalizar, pues también podríamos activar al final nuevamente este otro antihechizo, que como se pueden dar cuenta, nuevamente sí tiene como la coherencia uno sobre el otro, porque este destruiría este sin que pudiese aplicar el efecto, y luego este estaría destruyendo esta carta, pero también contrarrestaría el efecto. Por lo tanto, el efecto de esta carta de renace al huevo no se aplicaría, y por lo tanto esta carta jamás volvería al campo de batalla. Entonces, nuevamente aquí tenemos otro ejemplo en el cual pues se puede ver que exactamente pues sí se respeta esta regla, en el cual todo tiene que tener una lógica con la anterior, vamos a decir que acción. Y ahorita pues lo que les voy a enseñar sería un efecto el cual pues no estaría en lo correcto, en el cual pues ahí sí es un efecto bien al estilo Yugi Trampas Locas. Y que bueno, aquí es donde se pueden dar cuenta de cómo se, bueno, mejor dicho, un ejemplo de un encadenamiento de forma incorrecta. Vamos a pensar que nosotros tenemos el campo de juego de esta manera
y que bueno, incluso vamos a poner hasta nuestro contador de vida para que más o menos se vea más interesante el asunto. Vamos a pensar que nuestro contador de vidas está de esta forma. Nuestro rival le quedan 1000 puntos de vida, a nosotros nos queda 6000. Entonces, como saben, esta cosa tiene 2450 y pues aquí había una diferencia de 1050 puntos. Por lo tanto, en el momento que nosotros aquí atacáramos, pues ya, le ganaríamos a nuestro rival. A esto todavía por aquí, por ejemplo, vamos a tener una carta mágica, mientras que nuestro rival, vamos a pensar que tiene de este lado pues hasta 3 cartas mágicas en el campo. Como ya lo sabemos, del lado izquierdo estarían las trampas, del lado derecho los hechizos. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en una cadena incorrecta? Y que esto se prestaba mucho a que se pudiera hacer, sobre todo en la primera serie, en la cual pues también no se tenía muy bien definido qué era destruir una carta y qué era contrarrestar una carta. Además de que, pues, como les digo, digamos que de inmediato cuando salió la serie 1, como se trajeron las reglas de Yu-Gi-Oh del anime, pues se podían hacer efectos así todos locos, pero que bueno, no tardó mucho para que esto se quitara y como ya lo vimos, pues se hicieran los efectos de cadena como se deben. Entonces vamos a ver este ejemplo que estaría bien al estilo de Yu-Gi-Oh del anime. Y bueno, nosotros vamos a activar nuestra carta que es la Super Bomba, en la cual pues dice que destruye todos los hechizos, encantamientos y trampas del oponente. Como aquí digamos que la forma coherente o la forma correcta en que esto se aplicaría es que una vez que nosotros activemos la Super Bomba, todo esto del campo de nuestro rival inmediatamente se iría, a menos de que nuestro rival pues tuviese alguna, por ejemplo, de estas dos cartas, las cuales pues sí contrarrestarían el efecto de esta carta y por lo tanto no se activará. Solamente con estas dos cartas, digamos que en este ejemplo, se podrían contrarrestar. Pero como nuestro rival no la tiene y como obviamente es un ejemplo al estilo del anime de Yu-Gi-Oh, pues aquí lo que podría hacer nuestro rival, si no existiera o no se hubiera especificado como tal la regla, pues sería aplicar esto, que decir, encadeno una carta, encadeno otra carta, y como se pueden dar cuenta, ya está activando sus 3 cartas, entonces técnicamente esta carta es como si no hubiera servido. Y bueno, haciendo, vamos a decir que el orden, porque obviamente ni siquiera tenía un orden como tal, pues aquí nos estaría bajando 1000 puntos de vida por la carta de trampa. Nos estaría renaciendo, por ejemplo, a otro huevo del campo. Déjenme ver dónde lo puse. Acá está. Estaría renaciendo otro huevo con esta carta. Y con esta pues nos estaría robando nuestra carta. Entonces, si se pueden dar cuenta, en este ejemplo todo loco, esta carta pues técnicamente no tuvo nada que hacer. Mi rival encadenó como loco, cosa que es incorrecto. Y bueno, aquí aunado a esto, inmediatamente hasta nuestro rival podría sacrificar estos 3 para bajar a un monstruo sumamente fuerte. Pero también, como esta cosa se fue a la basura, pues nos estaría restando otros 1000 puntos de vida. Y aparte estaría trayendo de su deck a otro huevo poeta de nivel superior. Entonces se pueden dar cuenta en una acción en la que se supone que nosotros teníamos todo para ganar, pues nuestro rival nos dio la vuelta y si después en su turno, como nosotros ya no tenemos nada en nuestro campo, pues nos estaría metiendo más de 8000 puntos de vida de un trancazo y obviamente pues esta cadena es ilegal. Como ya les dije, la única forma en que se pudo haber contrarrestado esta carta, pues tal cual fue con un anti-hechizo o con un destruye magia. Entonces es por eso que tengan mucho cuidado cuando estén jugando con alguien. ¿Cómo es que se aplican los efectos de cadena? Ya lo saben, la única forma en que se pueden activar los efectos de cadena es que tengan una lógica con la carta anterior, ya sea para contrarrestar directamente el efecto o por el contrario para salvar a uno de sus huevos. Pero como se los ejemplifiqué en un ejemplo anterior, pues digamos, todo tiene que tener una cierta lógica con el orden de las cartas. Esto que les mostré a continuación, pues no se puede. Y ya para terminar el video del día de hoy, pues les voy a mostrar un último caso en el cual, pues también digamos que genera mucha confusión, ya que pues digamos que muchas veces por no leer las cartas como se debe, pues bueno, podríamos estar haciendo o aplicando cosas que no se deben. Vamos a dejar nuestro contador de esta forma y vamos a pensar que nosotros tenemos nada más aquí al huevo Ebon. Y bueno, vamos a pensar que aquí nuestro rival tiene, por ejemplo, esta carta. Nosotros tenemos esta carta.
Y nuestro rival también tiene esta carta mágica. Entonces vamos a suponer que nosotros estamos declarando nuestro ataque. Y nuestro rival nos va a contestar con esta carta, que sería el espejo. Y como ya lo sabemos, pues el espejo lo que hace es reflejar también el daño que se nos haga a nosotros, se le resta también a nuestro rival. Pero para que esto funcione, tiene que entrar primero el daño. Porque muchas veces lo que yo llegué a ver que pasaba en estos casos, y que incluso yo también cometí el error al inicio, es que por ejemplo en el momento en que alguien utilizaba el espejo, pues alguien decía, no, pues yo te la contrarresto con esta, ¿no? Y no, yo te la contrarresto con esta. Y no, esta cadena también sería una cadena ilegal, ya que como tal, el efecto de dichas cartas nos dice que todos los puntos de vida que hayas perdido hasta el momento también se le deben de restar. Entonces, para que a nuestro rival se le resten estos 500 puntos de vida, nosotros primeramente tenemos que perder aquí nuestros 500 puntos de vida. Posteriormente a esto, ahora sí, se activaría el espejo, con lo cual, como ya se nos restó de nuestra vida 500 puntos, ahora sí, a nuestro rival también se le restarían 500 puntos de vida. En ese caso, ahora sí, ya después de que esta carta se deseche y se vaya a la basura, antes de que termine el turno, por ejemplo, nuestro rival podría activar esta carta, en el cual, pues todos los puntos que se le hayan restado, se le suman, entonces aquí se los estaríamos sumando, y posteriormente a nosotros se nos restarían. Entonces, si aquí yo, digamos que en este momento resto los 500 puntos de vida, con eso ya perdería el duelo. Por lo tanto, aunque tuviese esta carta que nos dice que todo el daño que se te haya causado hasta este momento es reducido a 0, pues ya no entraría en juego. ¿Por qué? Porque para poder reducir este daño, que en teoría es el que nos estaría eliminando nuestros puntos de vida, pues tiene que entrar primero. Pero como en este caso, en el momento en que entra, se nos agotan nuestros puntos de vida, pues esta carta ya no podría entrar en juego y por lo tanto estaríamos perdiendo el duelo. A menos, digamos que la única forma para que esto sí pudiese funcionar es que nosotros tuviéramos un anti-hechizo, un anti-magia, con el cual destruyéramos esta carta y luego ahora sí ya podríamos, por ejemplo, aplicar a este y con ello pues no hubiera entrado este primer ataque. Pero bueno, como se pueden dar cuenta, pues es un tanto enredado. Solamente lo que tienen que hacer pues es leer cuidadosamente cómo es que se activan las cartas, ya que la mayoría de las cartas pues dice lo que se debe hacer exactamente. Y como ya les mencioné, los únicos o de las pocas excepciones que hay con esto pues serían, por ejemplo, cartas como esta, en el cual pues digamos son pequeñas excepciones, en el cual pues digamos que está mal escrito el texto, porque pues ya después la regla nos dice otra cosa de dónde se colocan los monstruos, cómo es que atacan. Y pues solamente es cosa pues de tener mucho cuidado en cómo es que se utilizan las cartas. Otro de los ejemplos donde suele pasar mucho este pequeño error, pues sería al activar estas dos cartas, que sería el rompevaritas y el sin encantamientos. En el cual pues como ya vimos en videos anteriores, pues esta carta nos sirve para contrarrestar cuando nuestro rival, vamos a suponer que este es un encantamiento, lo coloca en el campo. Pero si por alguna razón nos dormimos y en el momento en que nuestro rival activó su encantamiento no activamos esta cosa, vamos a tener que esperar que en nuestra mano tengamos esta o hasta que nos salga en el deck para poder así destruir un encantamiento, ya que esta lo único que hace es contrarrestarlo. Una vez que ya esté en el campo, esta no nos sirve de nada y por lo tanto esta es la que tendremos que utilizar. Cosa al revés, vamos a suponer que nosotros nada más tenemos esta carta, este nuevamente es un encantamiento y nuestro rival lo activa. Con esta cosa no podemos contrarrestarlo, por lo tanto vamos a suponer que es un encantamiento que nos dice que en el momento en que entra nos sube toda la mano. Este efecto se tendría que aplicar, porque aunque nosotros después activáramos esta y dice destruye, recordemos que el efecto se aplica inmediatamente que una carta entra al campo. Por lo tanto es importante también tener estas que sí te dicen que contrarrestan el efecto y que lógicamente ese efecto no entra en el campo, ya que en este, digamos que en este segundo ejemplo, el efecto de esta cosa mientras ya se había hecho y aunque nosotros activásemos esta, pues mientras ya nos afectó de una u otra forma. Entonces, básicamente esta sería la forma de encadenar las cartas en el duelo de huevos. Espero les haya gustado mucho el video, espero que no se les haya hecho muy enredado. Ya saben que si tienen dudas, comentarios, déjenmelo saber en mi página de Facebook. Y bueno, compartan el video para que más gente aprenda a jugar el duelo de huevos.
Suscríbanse y nos vemos la próxima.